puede iniciar. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por... Denme un segundo que estoy justo, perdón, estoy con un temita en la compu ahí que estaba tratando de solucionar porque no me estaba tomando bien la cámara, pero bueno, ya estamos acá. Bueno, como les decía, muy buenos días a todos y muchas gracias por haberse sumado el día de hoy para este discernimiento, para este momento de compartir. Y en lo personal, bueno, algunos ya me conocen, otros tal vez es la primera vez que nos estamos encontrando. Entonces, bueno, en lo personal me gusta que podamos también interactuar un poco en el discernimiento para conocernos un poco más. Yo quiero contarles, antes de entrar en lo que es el discernimiento de hoy, un poquito sobre mí. Yo vivo en Montevideo, Uruguay, y en un barrio que actualmente tiene un nombre un poco, o coloquialmente se lo llama Cerro, barrio que en sus orígenes fue Villa Cosmópolis, luego pasó a ser Villa del Cerro y, y actualmente es Cerro. Este cerro o esta Villa del Cerro es un barrio de Montevideo que originalmente fue fundado por 1830 y algo, 34, como un poblado independiente de lo que era Montevideo, porque buscaba albergar inmigrantes, conocido por su importancia en la industria cárnica, primero con saladeros y luego con frigoríficos, al punto de que en 1913, años más, años menos, fue anexado a Montevideo, debido al crecimiento urbano que tenía esta zona. Está ubicado en las laderas del, del Cerro de Montevideo. El Cerro de Montevideo es importante ya que figura en el escudo del país, en uno de los cuadrantes. Aproximadamente son unos 35.000 habitantes los que vivimos en esta zona. Y ustedes dirán, ¿qué tiene todo esto que ver? Porque es una zona que, como nosotros decimos acá, nos conocemos todos. Es una zona en donde esos inmigrantes decidieron comenzar a construir sus casas y con el tiempo comenzaron a abrir sus negocios y sus hijos siguieron y los hijos de sus hijos hoy muchos de ellos continúan acá. Y esto hace de que en distintos sectores de esta zona uno conozca a la gente que está viviendo en el entorno, a la gente que está cerca. Esto tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy y con una pequeña historia que mientras armaba este discernimiento vino a mi memoria. Yo comencé en la Gnosis en el 2004, hace 20 años. Un poquito antes de haber llegado a la Gnosis, ya hace poquito más de 20 años, muere mi madre. Y mi madre era una mujer religiosa. Ella tenía su colección de Biblias, sus reuniones dominicales, pero su muerte fue un evento duro que, que me hizo querer estar en los lugares que ella estaba. Y eso me llevó a ir a la iglesia. Quería saber si podía encontrar un pedacito de ella en esos lugares. Y, y recuerdo, ella nunca logró que yo la acompañara. Nunca logró despertar en mí nada
de curiosidad espiritual. Era como un rebelde, pero su muerte hizo que todo cambiara. Y recuerdo un domingo en la mañana, tal vez primaveral. Recuerdo que era una mañana soleada, que acá los climas son como muy marcados. Y, y recuerdo aventurarme hacia esa iglesia de barrio que, que los domingos, en la mañana y también en la tarde, se llenaba de un murmullo de unos pocos feligreses que se reunían ahí. La iglesia no era un lugar de gran cantidad de gente, pero en lo personal me gustaba no solo porque quería encontrar un poquito de mi madre en esos lugares, sino también porque encontraba vecinos, encontraba gente que conocía. Y me gustaba mucho observar los movimientos, los comportamientos y los códigos de un lugar del cual yo no era habitual. Y recuerdo que cuando uno comienza a, a participar, empieza a ver caras que se vuelven repetidas. Y había dos hombres que a mí me llamaban la atención. Vamos a poner nombres ficticios. No creo que ninguno de ellos escuche al día de hoy estos videos, pero bueno, no importa. Pongamos que uno de ellos se llamaba Alejandro y era una persona a la cual yo conocía, porque era un comerciante de la zona, hijo de inmigrantes, exitoso. Él tenía su empresa. Esta zona donde yo vivo tiene una característica que da trabajo a las personas de la misma zona. Entonces era un comerciante que en los últimos años había crecido mucho, tenía sus empleados. Era una persona que contribuía a los eventos de caridad que se hacían. También nosotros tenemos acá lo que es el Día del Inmigrante, donde se hace un evento, o a veces se hace más de un día. eh, Se hizo la reconstrucción de un teatro que estaba abandonado. Entonces el barrio fue el motor de todas esas cosas, y él era un comerciante comprometido. Y recuerdo haberlo visto ese domingo. Como cada domingo, él era una persona muy puntual, siempre vestía de traje, algo que a mí me llamaba un poco la atención. Era impecable la persona, ¿no? El éxito se lo veía. Y esa mañana, como de costumbre, recuerdo, me gustaba llegar temprano a, a ver lo que sucedía, y recuerdo que había algo que me llamaba la atención y era el confesionario, algo que no entendía, no sabía su utilidad, era nuevo en ese mundo. Y recuerdo que Alejandro ese domingo, como de costumbre, antes de que comenzara la misa, él se dirigió a ese confesionario. Y, y recuerdo que él se arrodilló y empezó a orar. Y yo estaba relativamente cerca, y un poco, tal vez la curiosidad, y tal vez un poco querer saber qué era lo que pasaba ahí, pude escuchar un poco sus palabras. Voy a parafrasear a Alejandro porque ha pasado muchos años y la verdad no recuerdo textualmente lo que dijo, pero yo creo cerrar los ojos y verlo a él arrodillado y decir: Señor, te agradezco por todas las bendiciones que me has dado. Me esfuerzo por ser un buen cristiano, donando a los pobres y manteniéndome lejos de las malas influencias. No soy como aquellos que han caído en las drogas, porque era una problemática que ya en aquel tiempo se estaba instalando en el barrio. Al día de hoy es una de las problemáticas más complicadas, pero él hacía mención a eso y decía: ayúdame, quiero creer, ¿no? Parafraseo: ayúdame a seguir
siendo un ejemplo de fe y éxito para los demás. Recuerdo un poco la historia porque cuando él se arrodilló y yo estaba cerca y no quería mirar, pero miraba, recuerdo que él en sus palabras mencionaba un poco lo que era su vida, lo que eran sus logros, sus éxitos. Y uno desde afuera miraba y podía querer ser como Alejandro. Y recuerdo que al final de, de su oración, donde él tenía este, sus ojos cerrados, yo podía ver en el rostro de él que él estaba contento, satisfecho por sus palabras. Yo creo que su oración reflejaba una profunda confianza de sus logros, de sus virtudes, de sus obras, y él sale de ese confesionario sonriendo. Y me atrevo a decir, sin saberlo, pero creo que él salió creyendo firmemente que su dedicación y su moralidad le aseguraban el favor de Dios, el favor divino. En esa misma congregación había otro caballero que era muy diferente a Alejandro. Pongámosle de nombre Carlos. Como les decía, en el barrio nos conocemos todos y la vida de Carlos era conocida. Él tenía una realidad diferente a la de Alejandro. Había batallado con las drogas, se había quedado sin trabajo, sin amigos. Habíamos visto cómo su casa se venía abajo desde afuera y creo que muchos de los vecinos entendíamos lo que pasaba adentro. Al punto que un día se quedó sin su hogar y creo que también con muy pocas esperanzas. Pero me acuerdo que, que ese día lo vi, ese día entró en la iglesia con una actitud muy diferente, se sentó más en el fondo. eh, yo creo que él quería que no lo viéramos. Y, y como yo siempre llegaba temprano, este, también recuerdo que él llegó y que se sentó en un rincón. Yo también me sentaba atrás. No quería estar muy adelante, por las dudas, porque no sabía qué podía pasar. Y, y me acuerdo que yo lo miré y él también observaba a los que estábamos, pero el rostro era como de tristeza, de, de temor, de tal vez estar buscando algo. Él no tenía ropas elegantes como Alejandro. Él era una persona con ropas simples, tal vez desgastadas. Y recuerdo que ayer el hermano Henry, en, en, un, en una charla que compartió, hablaba de observar a los demás. Yo recuerdo que sus ojos contenían lágrimas. Estaban como a punto de, de llorar. Y, y, y hubo un momento en donde se hizo como una oración. Y me acuerdo que, también parafraseando un poco a Carlos, él en silencio o en su lugar dijo algo como, no soy digno de estar aquí, o Señor, no soy digno de estar aquí, he fallado muchas veces. Pero usó una palabra al final que me quedó grabada que dijo, por favor, ten misericordia de mí. Esa fue una de las primeras veces en donde comencé a entender la misericordia de Dios. Yo cuando escuché estas palabras, también, palabras más, palabras menos, porque no estaba pegado a Carlos, pero estaba cerca. Quienes han ido a una iglesia saben que el silencio es algo que predomina, cualquier palabra, por baja que se diga, se logra escuchar. Y, y yo recuerdo que la postura de Carlos mostraba ese arrepentimiento y estoy seguro que
que su corazón buscaba esa, esa gracia de Dios, buscaba redimirse. Lo curioso fue que durante el sermón el padre habló de la parábola del publicano y el fariseo. Una parábola que en lo personal no entendí en su momento y tuvo que pasar tiempo para, para poder entender y para poder fusionarla con el evento que había vivido. Esa parábola el padre enfatizaba en la importancia de la humildad y del arrepentimiento. Y mientras, ahora sí tal vez voy a agregar algunos detalles a la historia que quiero creer que así fueron. Yo creo que mientras el padre relataba esta historia, las palabras parecían ir directamente a Carlos, ¿no? Que creo que él podía sentir que finalmente sus oraciones habían sido aceptadas por Dios. Y el reflejo era al Padre diciéndolo en esta parábola. Así yo creo haber vivido esa escena, creo haberla observado de esa manera. Eh, yo no lo sé, pero quiero pensar que por otro lado Alejandro escucharía con atención y tal vez una, una pequeña duda o una pequeña sombra de duda cruzó por su rostro y tal vez en su corazón entendió la lección. No era el éxito ni las buenas obras lo que realmente le importaban a Dios, sino la actitud de humildad y la necesidad de perdón. Cuando terminó el servicio, mientras esa pequeña congregación se, se dispersaba, recuerdo pararme, porque era algo que comúnmente hacía en las escaleras de la iglesia, y mirar la Plaza del Inmigrante, que es la que se encuentra enfrente. Y, y también recuerdo que ese día, en esas escaleras, Alejandro y Carlos se cruzaron. Y como yo les decía, al inicio es un barrio donde nos conocemos todos, entonces ellos también se conocían. Y, y Alejandro siempre era una persona muy educada, muy sonriente. Recuerdo que estrechaba la mano de todos y también lo hizo con Carlos. Y le dijo, me alegra verte, qué bueno que estés acá. Y, y yo miraba como observador observado en estas prácticas que a veces en nuestros cursos comentamos. Digo a veces porque a veces se nos olvida comentarlas, pero observador observado. En este caso yo era observador de un evento y, y, y Carlos cuando lo saludó le dijo, estoy tratando de cambiar, Alejandro. He estado luchando y hoy me sentí que Dios me escuchaba. Algo así fue la charla que tuvieron en la escalera. Yo creo que Carlos, que Alejandro, no recuerdo, bueno, si estaba al lado escuchando todo, no recuerdo tal cual sus palabras, pero imagino que por los gestos, por esa sonrisa, por esa energía, le debe haber dicho, me alegra que hayas venido. Tal vez a veces pensamos que nuestras acciones nos hacen dignos, pero quizá lo que realmente necesitamos es más de eso, ¿no? Creo que esa es lo que la parábola transmite. Eh, Quiero terminar esta historia creyendo, porque no lo sé, que tal vez Alejandro, que puede ser un Alejandro que hay en muchos lados, que puede ser uno de nosotros en algún momento, comenzó a reflexionar sobre su actitud y comenzó a buscar una relación más profunda y humilde con Dios.
reconociendo tal vez que el éxito no es la base de la justificación. Eh, por su parte, también hay un Carlos en cada comunidad, hay un Carlos también, porque no, puede estar en algún momento de nosotros, y, y creo que el apoyo del entorno, el apoyo de los hermanos, el apoyo de la comunidad, eh, hacen que uno encuentre la fuerza para continuar en nuestro camino de recuperación, sabiendo que nuestro arrepentimiento sincero es reconocido y aceptado. Miren qué increíble es esto, ¿no? Porque solo necesitamos arrepentirnos, sinceramente. Yo creo que esta historia ilustra, al igual que la parábola del publicano y el fariseo, la verdadera justificación que Dios, eh, o la verdadera justificación ante Dios que nosotros tenemos que tener, que es humildad, ¿sí? Reconocer nuestra miseria o nuestra propia eh, necesidad de miseria, más allá de lo que externamente mostremos, de nuestros logros personales. Creo que es importante eh, aceptar nuestros errores y, y querer cambiar, pedir perdón. Quería comenzar hoy con esta historia que no estaba en mis planes, pero como les decía, eh, leyendo y tratando de entender la parábola, vino a mi memoria en pequeñas imágenes que se fueron en los últimos días, en los últimos días, eh, ensamblando para traer este recuerdo que hoy logro entender con claridad, 20 años después. La parábola del publicano y el fariseo es una parábola en donde la encontramos es en Lucas. Y a veces hay algo también que nosotros no tenemos en cuenta y nosotros decimos, ah, sí, los apóstoles, sí, los amigos de Jesús, los que andaban con él para todos lados, Mateo, Lucas, Pablo. Pero ¿quiénes son? ¿Quiénes fueron? ¿Quién fue Lucas? Lucas es el autor del tercer evangelio y de los hechos de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Pero ¿quién era él? ¿Un Carlos? No, él era un médico y compañero cercano de Pablo. Aunque no se lo menciona específicamente en los evangelios, se lo considera una figura importante en la expansión del cristianismo primitivo. Y Lucas es identificado como médico en Colosenses. Dice, Pablo lo llama el médico amado. Y esto sugiere que era una persona educada y posiblemente de un nivel social alto, eh, tal vez más alto que muchos de los seguidores de Jesús. Tal vez su formación de médico puede haber influido en su estilo de escribir, ya que el Evangelio de Lucas tiene detalles más precisos sobre curaciones y enfermedades que los otros evangelios. Lucas es, o fue, o es y será, fue, es y será considerado eh, por la mayoría de los eruditos como un gentil. Es decir, que él no era un judío de nacimiento, y esto lo diferencia de los otros escritores del Nuevo Testamento, que en su mayoría eran judíos. Este hecho es significativo porque en su Evangelio Lucas se enfoca mucho en la inclusión de los marginados, habla de los pobres, de las mujeres,
y los no judíos, lo cual podría reflejar tal vez su propia experiencia como converso al cristianismo. Lucas fue un compañero muy cercano de Pablo, durante varias de las misiones que tuvo Pablo, y aparecen varios momentos claves de los viajes misioneros de Pablo, en Segunda de Timoteo, en Filemón, en el libro de Hechos. Lucas utiliza la primera persona del plural nosotros en varios pasajes, lo que sugiere que fue testigo directo de muchos de los eventos que él describe. Lucas es reconocido por su estilo literario, cuidado y su atención a los detalles históricos. Su evangelio es el más largo y es particularmente valioso por la información única que proporciona sobre el nacimiento de Jesús, la influencia de Juan el Bautista, muchas parábolas. Ahí encontramos el buen samaritano, el hijo pródigo. Y teológicamente Lucas pone un fuerte énfasis en la misericordia de Dios. Qué linda palabra. También en el Espíritu Santo y en el reino de Dios que se expande a los pueblos, no solo a los judíos. Además, él tiene un enfoque notable en la oración y también en lo que es el papel de las mujeres en la vida y también en el ministerio de Jesús. Solamente para cerrar la breve historia de Lucas, para quienes no saben, eh, no se sabe mucho sobre cómo y cuándo muere. La tradición cristiana sostiene que tuvo una larga vida y murió como un mártir. Si ustedes investigan, van a ver que es venerado como santo tanto en la Iglesia Católica como en la Ortodoxa y tiene su festividad un 18 de octubre. Recuerdo la fecha porque es el día del cumpleaños de mi padre. Eh, Lucas entonces fue un gentil convertido, médico de profesión y colaborador cercano de Pablo. Su legado lo vemos en el Evangelio de Lucas y en los Hechos de los Apóstoles, con, como le decía, rica narrativa sobre el ministerio de Jesús, expansión de la iglesia primitiva y demás. Y como muchas veces les he comentado, no hay una Biblia que es la que tiene la palabra santa. No nos olvidemos que la Biblia viene en sus primeras escrituras del hebreo, del griego. Entonces necesitamos tener varias para comparar, para leer, para ver. Y no quiero alargarme mucho, no me gusta pasarme de la media hora, hoy tal vez es por algún motivo especial, sentía interiormente querer comentar toda esta previa. Porque muchas veces hablamos de los apóstoles y decimos, esto lo encontramos en tal libro, y no sabemos ni quién es, entonces me parece que es parte importante conocer quiénes son, quiénes fueron. En el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 9 al 14, hay una parábola, que es la parábola que nos da una lección de humildad y arrepentimiento. Es la parábola del publicano y el fariseo. Acá también hay otro problema y es, ¿y quién es un publicano y quién es un fariseo? Entonces el contexto histórico es crucial, muchas veces para poder entender las parábolas. Los fariseos eran líderes religiosos altamente respetados. Eran como eh, ejemplos de piedad, ejemplos del cumplimiento de la ley de Moisés. Y los publicanos, en cambio, eran cobradores de impuestos, que además de trabajar para el Imperio Romano, eran corruptos, dice que despreciados por la sociedad. Esta distinción marcaba como una línea clara entre quien era visto como justo y quien era pecador, al menos desde la perspectiva
humana, desde la mirada externa. Y la parábola lo que hace es, nos presenta a dos hombres que suben al templo a orar. El fariseo, seguro de su justicia propia, ofrece la oración de autocomplacencia, se enorgullece de cumplir con sus deberes religiosos y se compara con los demás, diciendo, depende de la Biblia que cada uno tenga, oh Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, esos ladrones injustos, adúlteros, ni como el publicano. Esa fue su oración, buscando el favor de Dios. Lo que él puso arriba de la mesa fue su superioridad moral. Él dijo, yo hago todo bien, soy bien, y eso es lo que vale. Pero por otro lado estaba el publicano, conscientemente de, de, de su indignidad, y él se mantiene a la distancia, con los ojos bajos, golpeando su pecho en señal de arrepentimiento, y, y su oración es más breve y es más profunda, y dice, Dios, ten piedad de mí, que soy un pecador. Eh, Él reconoce su necesidad de misericordia divina, incluye esta parábola la enseñanza de, os digo que este y no aquel volvió a su casa justificado. Es un mensaje que desafía las expectativas religiosas de la época, y para Jesús no es el cumplimiento externo de la ley lo que justifica al hombre, sino el reconocimiento de su propia pecaminosidad y la apertura a la gracia de Dios. Hay algunas cosas que necesitamos entender, y este es un espacio donde la reflexión tiene que ser parte de, de estos encuentros. No solo la reflexión de lo que escuchamos, sino la reflexión de nuestros propios actos. ¿Sí? Eh, no quiero que mi querido hermano Dani se ponga nervioso por el tiempo, así que voy a cortar por aquí. Y también me parece que es interesante, bueno, voy a agradecer a Raúl Velázquez y Natalia que tuvieron sus cámaras prendidas. Creo que es interesante reflexionar, algo que siempre digo. Y a mi querido patriarca, que ahí lo veo, me llena de alegría poderlo ver. Eh, Parte del respeto también es poder ver al que está del otro lado. Y me parece que es algo que tenemos que trabajar bastante. Nos cuesta en este mundo. Saludos a Mario y a Dani también, Mencías, mi querido hermano que están por ahí. Nos cuesta bastante poder mostrarnos, parece. Parece que después de lo que sucedió en la pandemia, la tecnología, en vez de acercarnos, por momentos nos aleja. Les agradezco que hayan tomado este tiempo. Eh, Podríamos seguir, pero vamos a dejarlo por acá. Paz inverencial y gracias a todos. Muchas gracias, Monseñor. Paz inverencial con todos. Paz y Paz merecida. Muchas Paz gracias. inverencial, muy agradecido. Gracias, Señor. Paz Gracias por el conocimiento. Paz Paz inverencial. inverencial. Muchísimas Paz y gracias. merecida, hermanos. Bendiciones para todos. Gracias, Monseñor. Paz inverencial. Paz inverencial. Paz inverencial.